Si tienes tu Biblia en la mano, me encantaría que me acompañes. Hoy vamos a estar mirando una historia en el pasaje de Mateo, el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, y vamos a estar en el capítulo 8. Si tú tienes la Biblia en la mano, puedes ir abriendo o prendiendo tu Biblia en tu celular, si tienes una Biblia digital. Es Mateo, es capítulo 8. Si no, no hay roche, los versículos van a estar en la pantalla también, lo puedes leer con nosotros. Vamos a tener una Biblia gigante atrás de nosotros. Mateo 8, el título, te lo voy a decir en un ratito, porque lo que vamos a hacer ahora es poder leer el pasaje que tenemos por delante y luego oramos, y luego empezamos nuestro estudio. ¿Sí? Mateo 8, versículo 5 es donde vamos a empezar. Perdón. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, mira lo que dice Jesús, te sea hecho, o así sea. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Señor, esta mañana estamos en tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que has hecho en este fin de semana también a través del día de ayer en el evento de Yo Amo Mi Ciudad. Gracias por este tiempo también en el que podemos hoy venir y poder estudiar juntos tu palabra. Gracias por este lugar, este recinto que nos recibe, Señor. Dentro de todas las cosas, Señor, estamos tan agradecidos porque nos das tu palabra y tienes un mensaje que quieres darnos hoy. Así que te pido que uses ese tiempo, que me uses a mí, Señor, para poder comunicar las verdades que has puesto en mi corazón. Así como me las diste, Señor, quiero poder compartirlas y que este tiempo pueda ser uno de mucho fruto entre nosotros, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio esta mañana es Una gran fe. Una gran fe. Muchas veces pensamos como creyentes que necesitamos ser hombres y mujeres de fe, ¿no? Y es cierto, porque de hecho es la misma definición de lo que es creyente. Un creyente es una persona que cree. Entonces es una persona que tiene un cierto grado de fe. Pero el problema es que muchas veces, y no sé si te ha pasado, pero yo he entrado en conversaciones donde personas me dicen: es que yo no tengo tanta fe. Yo no tengo tanta fe como tú, o quisiera tener más fe, pero esto está pasando en mi vida. Y entonces encontramos que hay ciertas circunstancias que nos hacen sacar el aire de nuestros pulmones, ¿no? Hay ciertas cosas que pasan que nos dejan como si nos hubieran metido un puñetazo en la boca del estómago, ¿no? Y como, y estamos pensando: ¿y ahora qué va a pasar? Y perdemos los papeles y no sabemos qué va a suceder mañana y qué va a resultar de todo esto. Y pasamos por momentos así a veces. Y nuestra fe se supone que está ahí para poder ayudarnos a entender y sopesar y mirar a nuestras circunstancias y poder mitigarlas de tal manera que nosotros podemos decir: Señor, tú eres Dios y puedo confiar en ti porque tú eres fiel. Pero lo cierto es que más veces que no, muchas veces
nos encontramos en circunstancias como estas donde pensamos, nuestra fe debería jugar un papel en esta circunstancia, pero no está jugando un papel en esta circunstancia. Debería yo poder recaer sobre mi fe en todo esto, pero tengo dificultades con esto que está pasando en mi vida. Entonces, a lo que voy es que muchos de nosotros, en algún lugar del camino, hemos dicho, bueno, mi fe no es lo que podría ser. No estoy en mi caminar espiritual donde debería estar, y estoy frustrado por eso quizá, ¿no? De repente tú te encuentras esta mañana con un poco de frustración por no estar en el lugar donde hubieras querido estar. No estoy hablando acerca de una posición o un trabajo o incluso económicamente, pero estoy hablando acerca de tu fe, de tu caminar con el Señor. Y la cosa es que tú y yo estamos en un proceso en el que Dios está trabajando en nuestro corazón. Y ese grado de fe que tenemos, el tamaño de nuestra fe, pues en realidad va a depender de el grado en el que miramos y creemos y confiamos en la palabra de Dios, y el grado al que exponemos nuestra vida y nuestra mente y nuestra alma a las promesas de las palabras de Dios. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer tenemos a un hombre, es un centurión romano. Un centurión romano era una persona que era un soldado, pero no cualquier soldado, era un soldado que tenía a su cargo otros 100 soldados, por eso se llamaba centurión, porque estaba a cargo de 100 otros soldados. Tenía, imagínate, 100 personas a su cargo. Era un cargo alto, ¿sí? Este soldado romano. Ahora, este soldado romano vivía, aparentemente estaba estacionado pues en su servicio a Roma, en la ciudad de Capernaum, porque es ahí donde está Jesús en este momento, ¿no? Dice el verso 5, entrando Jesús en Capernaum. Ahora, esta ciudad es interesante porque Capernaum se convertiría en el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Jesús, a ver, una trivia de la Biblia, ¿no? Jesús nació ¿en qué ciudad? Estamos en diciembre. Algo debería saber. Belén, ahí está, qué chévere, esa es. Entonces, nació en Belén, pero luego él no se crió en Belén, él se crió en otra ciudad. A ver, 5 puntos más para alguien más, ¿no? Ahí alguien lo dijo. Nazaret, muy bien, ¿no? Entonces, por eso se llamaba Jesús el Nazareno. Y algunos, wow, ya lo entendí, ¿no? Por primera vez, ¿no? Porque creció en la ciudad de Nazaret. Pero cuando Jesús empieza su ministerio público, Jesús se muda a otra ciudad y es la ciudad de Capernaum. Es en esa ciudad donde conoce a sus discípulos, a la mayoría de ellos. De Capernaum era Pedro, por ejemplo. Él vivía en esa ciudad, él había nacido y crecido en esa ciudad. Él tenía una casa, Pedro, en Capernaum. Una casa que, dicho sea de paso, es muy probable que sea la que, si tú vas, hoy día la ciudad de Capernaum es una ciudad real a la que tú puedes ir y visitar y caminar. Tú puedes estar en Capernaum porque se encuentra en la parte norte del país de Israel, en las orillas de lo que es el mar de Galilea o el mar de Tiberias, como se conoce también hoy, que no es un mar, de hecho. Cuando fui a Israel, yo no sé por qué nunca había pensado en esto, pero el mar de Tiberias o el mar de Galilea no es un mar, es un lago, es agua dulce, no es agua salada. Entonces es como, otra vez, ¿no? Una revelación así, wow, ¿no? Y la cosa es que esta ciudad se convirtió pues en el centro de operaciones del ministerio de Jesús durante esos 3 años. Entonces, ahí estaba Jesús, estaba entrando, dice, a Capernaum, lo que quiere decir que este es el inicio o cerca del inicio del ministerio público de Jesús. Muchos de los milagros, muchas de las sanidades, muchas de las cosas impresionantes que nosotros miramos y decimos, wow, que hizo Jesús, de estos milagros increíbles, sucedieron en Capernaum. Pero no habían sucedido todavía.
Entonces, es este lugar donde Jesús está, donde se encuentra en este momento, ¿no? Algunas cosas habían sucedido, pero está muy cerca al inicio del ministerio público de Jesús. En Capernaum, viene a él, dice, un centurión. Este centurión que estaba en Capernaum se acerca a Jesús de una manera muy específica. Dice el verso 5, se le acercó rogándole. ¿Te diste cuenta? Se le acercó rogándole. ¿Rogándole qué? Dice en el verso 6, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, este centurión, con todo el poder y con toda la autoridad y con todas las riquezas que probablemente tenía en su cargo, en su servicio a Roma, era una persona diferente, honestamente. Era un hombre diferente que de alguna manera rompía con el estereotipo de centuriones romanos que había en su día, ¿no? Entre los judíos y los romanos no habían muchas buenas relaciones, ya que los judíos odiaban en su mayoría a Roma por haberles conquistado. Y entonces los hombres y mujeres judíos no tenían una buena relación para con las personas romanas. Pero esta persona, este centurión, era diferente. Porque leemos en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que los judíos decían que este hombre era un hombre diferente en tanto que les había ayudado a construir una sinagoga a los judíos. Entonces, no solamente eso, sino que ahora vemos a este hombre viniendo a Jesús rogándole. Y es muy interesante porque un hombre de su autoridad, un hombre con su estatus, pues sería muy difícil que vaya ante un rabino judío X, ¿no? Y le ruegue algo. Un centurión romano iría donde un hombre judío y le diría: oye, eso es lo que tienes que hacer, ven acá. Literalmente, bajo la ley romana, los soldados podían decirle a un hombre X en la calle que les ayude a cargar sus cosas, por ejemplo, ¿no? Estaban yendo en el camino, entonces veía a un hombre y decía: hey, toma, carga mi mochila, ¿no? Y tenías por ley romana que ir obligado a ayudar a este soldado 1 milla de distancia, ¿no? Y después de esa milla, bueno, estabas libre de tu responsabilidad. Entonces, ese era el tipo de situación, ese era el tipo de relación, ese era el tipo de interacción que hubiera tenido un centurión romano para con un hombre, por más rabino que sea, judío. Sin embargo, él viene a Jesús rogándole y diciéndole: Señor. Lo que es más increíble todavía, porque la palabra que utiliza aquí para Señor es la palabra kurios, que en griego es la palabra que se utilizaba únicamente para el César o el emperador romano. Había un dicho en estos tiempos, en este tiempo de la historia, acerca de César, y era: César es Señor, es lo que se decía. César es kurios. De hecho, esa frase se tenía más adelante en la historia, como alrededor del siglo II más o menos. La gente iba a los templos de adoración paganos de Roma y tenía que echar un puñado de incienso a la hora de entrar y hacer cualquier negocio, por ejemplo, con Roma en sus sitios. Entonces tenía que ir y rendir culto básicamente a Roma diciendo: César es Señor, ¿no? Lo cual fue un problema para los cristianos, porque los cristianos decían: Jesús es el Señor, no César. En ese tiempo, eso estaba desarrollándose todavía, pero viene este centurión y le dice a este rabino X, Jesús de Nazaret: Señor, kurios, le dice, y le ruega. ¡Qué increíble! ¿Y qué es lo que hace que esta persona esté en este lugar de desesperación? Porque entendemos que este hombre está buscando a Jesús por algo muy específico. ¿Qué cosa era? La salud de su criado. La salud de uno de sus esclavos, probablemente. ¿Y sabes qué? Es loco que fue esa situación la que hizo que este hombre se acercara a Dios. Y te lo menciono porque no sé cuál sea tu situación, pero muchos han llegado a acercarse a Dios gracias a una situación difícil. De hecho,
cuando nos va bien, usualmente sentimos que no necesitamos a Dios, ¿no? Cuando todo nos va bien, tenemos el trabajo que queremos, el sueldo que queremos, la casa que queremos, la familia que queremos. Como que Dios está ahí, ¿no? Pero no sientes que le necesitas verdaderamente, porque estás confiando en ti. Estás confiando en lo que tú puedes hacer. Y quizá esta había sido gran parte de la vida de ese centurión. Había llegado a ser un líder de 100 otros soldados. Y yo creo que a través de la historia de la vida de este soldado y la enfermedad de su esclavo, esto no lo dice la Biblia, pero es una teoría que yo tengo, este soldado probablemente hubiera utilizado sus recursos para tratar de ayudar a su esclavo antes de venir a Jesús. Porque nada más nos daría esta sensación de desesperación que sentimos en el tono de voz de este centurión al hablarle a Jesús. Si él hubiera creído que hay otra forma por ahí en la que él puede de repente usar su influencia para hablar con uno de los mejores doctores, para poder ayudarlo, o de repente usar su dinero para poder pagar un tratamiento para esta persona, pero ¿sabes? Yo creo, esta es mi convicción, otra vez esto no está en la Biblia, pero es mi convicción, de que esta persona había agotado todas las opciones. Como quizá muchos de nosotros hubiéramos hecho si alguien que nosotros amamos está sufriendo. Tratamos de hacer esto, tratamos de hacer otro, tratamos de hacer aquello. Escúchame, usualmente es lo que pasa. Eso es muy real. Nuestra última opción muchas veces es Dios. Y se nota por esta frase que a veces decimos, o que escuchamos a veces en la gente decir, escucha, ya no nos queda más que hacer, sino que orar. Ya no podemos hacer nada más que orar. Espera, ¿ya no podemos hacer nada más que orar? Se supone que esa debería ser nuestra primera opción. Pero muchas veces hablábamos de la fe, ¿no? Y a veces en vez de confiar en el Señor, confiamos en nosotros mismos. Y tratamos una avenida y otra avenida y otra avenida hasta que agotamos todas las opciones y nos damos cuenta de nuestra necesidad. Y nos damos cuenta de que nuestra autosuficiencia era una ilusión. Y nos damos cuenta que no podemos solos. Y escúchame, hasta que no hayas llegado a ese lugar en tu vida, es muy improbable que puedas ver la mano de Dios en tu vida. Porque mientras tú digas, sí, yo puedo, sí, Dios, bueno, sí, yo creo en Dios, pero ahí nomás, hasta que no hayas llegado al lugar en donde dices, no puedo dar un paso más si Dios no está conmigo. Hasta que hayas llegado a ese lugar, vas a seguir confiando en ti, en lo que tú puedes hacer. Y sabes, honestamente, Dios te va a dejar. No que te va a dejar, sino que Dios te va a dar el espacio para que llegues a ese lugar por ti mismo. Porque Dios no te va a obligar a que confíes en Él. Dios va a permitirte que agotes todas las avenidas posibles hasta que te des cuenta que Él es lo único que necesitas realmente. Eso es lo que creo yo habría pasado con ese centurión. Llegó desesperado, rogándole a Jesús, diciéndole curios, Señor, amo, es lo que significa esa palabra, amo. Ahora, un dato curioso, esto no tiene mucho que ver con la narrativa, excepto quizá darnos un poquito más de color a la historia, es que la palabra que utiliza para criado, cuando habla acerca de su criado, es una palabra interesante que denota, en su idioma original, en griego, denota afecto. Mi criado es una palabra que incluso se puede traducir como hijo amado incluso. Entonces, es interesante que este hombre te decía que era diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo la ley romana, otra vez, un amo, o sea, alguien que tenía esclavos, bajo la ley romana, podía legalmente matar a sus esclavos, porque eran su propiedad. Y si un esclavo caía enfermo
y no era capaz de seguir haciendo su trabajo, el amo podía mandarlo a ejecutar legalmente. Entonces, fácilmente hubiera sido una posibilidad para este centurión el decirle a su soldado, a su criado, a su esclavo: ¿sabes? Ya estás enfermo, ya no puedes cumplir con tus funciones, ya no te necesito, entonces hacemos una cartita y te llevamos a ejecutar, y se acabó. De hecho, eso sucedía comúnmente. Pero este centurión no hace eso. Este centurión está preocupándose de uno de sus esclavos como si fuera su propio hijo. Entonces, hay algo aquí que no encaja en el estereotipo. Hay algo aquí que no es lo normal, ¿no? Y me encanta esto, porque este centurión de alguna manera había llegado a tal punto de desesperación que a él no le importaba lo que era normal. Y creo que eso es algo que nosotros necesitamos también. Necesitamos una medida de esa desesperación. Porque a veces estamos tan ensimismados en lo que van a pensar, en lo que van a decir, en que si les cuento que soy cristiano, en que si leo mi Biblia en público, en que si comparto de mi fe, en que si hago esto, que si voy a servir a Yo Amo Mi Ciudad, en que si me ven en las fotos, en el video, en las redes sociales, que la gente va a decir, y nos retraemos porque estamos pensando en lo que la gente va a decir y la gente va a pensar. A este centurión no le importaba nada de eso. Porque había llegado a este grado de desesperación para decir: Jesús, yo necesito tu ayuda y no me importa lo que la gente piense de mí. No me importa lo que la gente piense de mí al acercarme a ti. Yo te necesito. Y eso es lo que yo estoy orando tú y yo podamos tener siempre. No me importa lo que la gente pueda pensar de mí, yo necesito de ti, voy a acercarme a ti, voy a dar fe de ti, voy a dar testimonio de ti, porque tú has estado conmigo y tú estás conmigo. Entonces, quería decirte esto: quizá como este centurión, tú habías oído hablar de Jesús. Porque, ojo, o sea, claro, era el inicio del ministerio público de Jesús, pero obviamente este centurión había escuchado acerca de Jesús, si no, no hubiera ido a Jesús. Y este hombre quizá había escuchado las cosas que Jesús había hecho por alguien más, que lo hicieron tener la fe para poder acercarse a pedirle y a rogarle a Jesús sobre su esclavo, ¿no? Pero quizá como este centurión, tú también has venido manteniendo tu distancia, escuchando acerca de Jesús y lo que Él ha hecho por otras personas. Lo que tienes que saber esta mañana es que Jesús quiere hacer algo en tu vida también. Jesús no solamente quiere que conozcas cosas acerca de Él y lo que Él ha hecho en la vida de alguien más. Él quiere que tú lo conozcas a Él por lo que Él hace y puede hacer en tu vida. Entonces, quizá también tengas tú una situación apremiante. Quizá no es un criado enfermo, pero no sé, de repente una necesidad en tu familia. Quizá también es una enfermedad tuya o de algún familiar, escasez económica. Cualquiera sea tu circunstancia, tú puedes tomar la decisión de acercarte a Jesús. Puedes hacer que ese problema, que eso que tú llamas problema, te haga alejarte de Dios y renegar de Dios. Pero ese mismo problema a alguien más puede hacer que se acerque a Dios y que clame a Dios. Eso es lo que pasó con este centurión. Así que deja que ese problema te empuje en la dirección correcta, hacia los brazos de Jesús. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Antes de seguir adelante, escúchame. Tú puedes intentar solucionar tus propios problemas o puedes venir a Jesús invitándolo a tu vida, confiando como este centurión que Él puede hacer algo por ti, algo que nadie más puede hacer. Ok. Entonces le dice, mi criado está postrado en casa paralítico, dice, paralítico, gravemente atormentado.
Y miren el verso 7, la respuesta de Jesús es, yo, dice, iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Observa, Jesús estaba dispuesto a ayudar a esta persona. Estaba dispuesto. Y sabes, es importante que lo notemos porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Tenemos un problema nosotros, tenemos una necesidad, tenemos algo, no sabemos cómo resolver. Y a veces nos hemos creído la idea de que, no, bueno, Dios está ocupado, ¿no? Dios tiene muchas cosas que hacer, pues. Entonces Dios no se va a dignar a mirar mi problema tan minúsculo, ¿no? Tiene que defender la tierra de un asteroide que está viniendo y me va a hablar a mí, ¿no? No quiero incomodar a Dios, no quiero molestar a Dios con mi problema, ya que tiene mucho que hacer, seguramente no tiene tiempo para mí. Algunos tienen esa idea, pero tienes que ver aquí el corazón de Jesús. ¿Qué dice? Dice, yo iré a tu casa, eso es, y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Escúchame esto, Jesús nunca, jamás rechaza una invitación sincera. Déjame decirte otra vez, Él nunca rechaza una invitación sincera. Lo que sea que estás pasando, lo que sea que hay en tu vida en este momento, si tú clamas a Jesús y lo invitas a tu vida, confiando que Él está ahí por ti y no contra ti, Él va a responder. Es más, Él dijo en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. Si alguien abre, ¿qué dice? Yo entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Son las palabras de Jesús. Él se encuentra llamando y si alguien responde, Él va a ir, Él va a entrar. Entonces, no hay nada que le pueda interesar más a Dios que escuchar tus peticiones de oración y ayudarte a encontrar una solución o aliviar tu corazón o fortalecerte o estar contigo. ¿Por qué? Porque te ama intensamente. Dios te ama. Entonces, yo iré y le sanaré. Dice el verso 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, la respuesta es increíble. Ahora, dicho sea de paso, este intercambio no sucedió cara a cara. Cuando leemos Lucas nos damos cuenta que este intercambio fue por correspondencia. O sea, habían personas que iban, el centurión le enviaba a ciertas personas a Jesús, Jesús le enviaba el mensaje a través de sus mensajeros. Entonces era un mensaje de correspondencia. Entonces, Señor, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, que entres en mi casa. No soy digno, le dice. ¿Por qué le diría eso? No soy digno. ¿Está acaso como tratando de manipular a Jesús para que insista y diga, no, sí, quiero ir, ya pues? No está tratando de manipular a Jesús, ¿no? Como cuando muchas veces la gente hace eso, ¿no? Como, oye, quiero darte, ¿no? este lapicero, ¿no? Oye, gracias, pero no te hubiera molestado, no, de verdad que no me siento. Y es como, muchas veces, eso a veces no es sincero, ¿no? Recibe el lapicero, caramba, ¿no? Entonces, la cosa es que este centurión no está siendo manipulador con Jesús, todo lo opuesto, está completamente dependiente de lo que Jesús está dispuesto a hacer. Entonces él va y le dice, Jesús, gracias por tu disposición de venir a mi casa, pero honestamente no creo que sería la mejor decisión que tú vengas a mi casa. ¿Por qué? Porque honestamente no he limpiado, entonces va a ser una cosa que no está diciendo eso, sino que está diciéndole que él entendía las complicaciones sociales de su día. ¿Te acuerdas? Entre los judíos y los gentiles no había buenas relaciones. Entonces, el que Jesús entrara en la casa de un gentil, o sea, un no judío, eso haría que Jesús fuera ceremonialmente impuro ante las tradiciones del judaísmo. No necesariamente ante la palabra de Dios,
pero ante las tradiciones del judaísmo, lo que haría difícil su ministerio con los judíos. Entonces, mira el grado de preocupación de este centurión. Dice: Señor, yo sé que gracias por querer venir a mi casa, pero no quiero que sea una inconveniencia para ti, porque no quisiera que tú te conviertas en alguien que está ceremonialmente inmundo y que tengas problemas y está un poco lejos y no quiero. Yo sé que eres un hombre ocupado y tienes la agenda llena y todo lo demás. Ahora, no se queda ahí, sino que dice: ok, no soy digno de que vengas a mi casa, pero dice, pero si tú das la palabra, tú das la palabra y mi siervo será sano. ¿Cómo sabía eso el centurión? Porque, ojo, Jesús ya había sanado a un par de personas, pero nunca de manera remota. Hasta ese momento Jesús siempre había estado presente para efectuar la sanidad. Siempre le decía a este paralítico: levántate, y se levantaba. A esta persona: extiende tu mano, tenía la mano seca y la extendía. Jesús había hecho esto, había hecho este tipo de milagros, pero no de esta manera. Jesús había sanado milagrosamente personas antes y es lo que él sabía, pero hasta este momento Jesús nunca había sanado a alguien de manera remota. Y tú dices: ya, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque habían tendencias y tradiciones y supersticiones en ese día que le dirían a la gente que la gente creería, pues, de que una persona que tenía este poder de sanidad tenía que estar presente para poder efectuar la sanidad. Era una de estas supersticiones que la gente creía. Entonces, el hecho de que este centurión le diga, por un lado: no soy digno de que entres en mi casa, pero por otro lado le diga: si tú dices la palabra, tú estás aquí y al otro lado del mundo puede estar mi siervo y se va a sanar. Eso nos indica que este centurión, este hombre, este soldado romano tenía un entendimiento increíble de quién era Jesús. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 9. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, le está diciendo: yo conozco cómo funciona esto de la autoridad, más o menos. Dice: porque tengo bajo mis órdenes soldados, 100 para ser específicos. Y le digo: a este va, y otro viene, y mi siervo hace esto y lo hace. O sea, ojo, este soldado no se estaba jactando de: mira, la gente, mira, ¿no? Como, a ver, soldado, ¿no? No estaba haciendo eso. No estaba jactándose de la autoridad que tenía. Estaba simplemente diciendo: yo entiendo cómo funciona. Porque así es, ¿no? Y es más, le dice: yo soy un hombre bajo autoridad. El hecho de que estaba sobre 100 otros soldados no quería decir que él no estaba tampoco bajo alguien más. Habían otros que estaban encima de los centuriones. Y es importante, creo, cuando hablamos acerca de la autoridad, porque muchas veces queremos autoridad, pero no queremos sumisión. Autoridad suena bien, sumisión no tanto. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, nunca vamos a poder alcanzar a estar encima de lo que Dios quiere para nosotros hasta que aprendamos a estar por debajo de lo que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder hacerlo hasta que no aprendamos a sujetarnos y someternos a la dirección y la autoridad de Dios en nuestra vida. Escúchame, no vamos a poder estar por encima de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces este hombre dice: sí, yo estoy bajo autoridad y yo estoy en autoridad. Yo tengo soldados que van y hacen porque esa sí la autoridad que yo tengo. Entonces, en otras palabras, está diciendo: si yo tengo este tipo de autoridad, que viene un soldado y yo le digo: anda, recoge 10 panes de la panadería. O sea, él lo hace. Yo no tengo que estar ahí para que el soldado haga lo que le he pedido, ¿verdad? Si le da un encargo a un soldado y le dice: oye, necesito que vayas a tal dirección y que traigas este paquete, ¿no? Ve. Entonces el soldado va y lo hace y regresa y trae el paquete. El centurión no tenía que acompañar al soldado, ¿no? Mirándolo. Que dicho sea de paso, esa es la manera en cómo hay algunas personas. No sé si debería entrar en ese tema, pero lo que pasa es que
Muchas veces servimos al hombre, ¿no? Y no podemos hacer un buen trabajo si no estamos siendo observados. Pero si estamos bajo autoridad y estamos haciendo las cosas para el Señor, entonces no tienen que estar mirándote para que tú hagas un buen trabajo. Vas y lo haces, porque la Biblia dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. ¿Amén? Ok, ya salimos de esa desviación del camino. Entonces, ¿qué pasa? El soldado está diciendo, no, yo sé que yo no tengo que estar ahí para que mis soldados hagan lo que yo les he pedido. Entonces, tú tienes una autoridad que es similar a la mía, pero es mucho más grande. Porque tú puedes dar una palabra y algo que es imposible se hace posible ante tu sola palabra. Eso es lo que le está diciendo el centurión a Jesús. Qué alucinante. Y mira lo que dice Jesús al respecto. En el verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. Esta es una de las poquísimas veces en las que Jesús se maravilló por la acción de una persona. En este caso, lo que hace maravillar a Jesús es el grado de la fe de este hombre. Tú, le diría el soldado, tienes una autoridad que nadie más tiene. Y con tu palabra lo imposible se hace posible. Nada es imposible para Dios. ¿Cuántos creemos eso? Nada es imposible para Dios. Entonces, Jesús se maravilla y le dijo, escucha, a los que le seguían, a los que estaban a su lado, ¿no? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, está tan maravillado que no puede evitar decírselo a sus discípulos. Que dicho sea de paso, uno de los frecuentes comentarios de Jesús acerca de sus discípulos es que eran hombres de poca fe. Varias veces a través de los evangelios Jesús tenía que reprender a sus discípulos diciéndoles, ay, hombres de poca fe. A sus discípulos, a los que caminaban con él, a los que le habían visto caminar sobre el agua. Pero este hombre, ese centurión, hace maravillar a Jesús, maravillarse y decir, no he encontrado tal fe en Israel, ni aún en Israel. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo con el tipo de fe que hace que Jesús se sienta frustrado o maravillado? Si Jesús hiciera un análisis ahorita, en este mismo instante, de tu fe, ¿crees que Jesús sonreiría y diría, wow, estaba esperando que creyeras de esa forma en mí? O su comentario sería de repente, ay, hombre o mujer de poca fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está la esencia de nuestra fe, el grado? ¿Tu fe en Dios está haciendo a Jesús maravillarse o está haciendo a Jesús sentirse frustrado contigo? Diciendo, quería hacer más cosas a través de ti, pero no puedo. No puedo. Y no porque Jesús no pueda, sino porque no le estás dando el lugar, no le estás dando el espacio, no le estás dando la fe que requiere. Escúchame, este hombre recibió un milagro inaudito porque tuvo fe en Jesús. Y tuvo una gran fe en Jesús. Quiero hacer una breve comparación con otra historia. No tienes que voltear ahí, pero se encuentra en Marcos capítulo 9. Y es similar porque también es un muchacho, un hijo que está siendo atormentado y su padre también va donde Jesús para pedirle ayuda. ¿Okay? Pero en este caso, dice en Marcos 9:20, dice, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, el espíritu que estaba en el niño, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Terrible, ¿no? No deseamos que nadie pase por esto. Jesús preguntó, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Al padre del muchacho le preguntó. Y él responde, dice, desde que era muy pequeño. A menudo, dice,
el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Y mira lo que dice, y ayúdanos si puedes. Eso es lo que el Padre le dice a Jesús en Marcos 9. Jesús le responde y le dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Dicho sea de paso, esta es la NTV de la que estamos leyendo. Entonces, todo es posible a aquel que cree, dice Jesús. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, claro, Jesús va a ayudar a ese muchacho, obviamente, pero no sin antes, claro, reprender a esta persona por si puedes, ¿no? Y muchas veces esa es la actitud con la que venimos a Jesús. Bueno, Jesús, yo sé que tú puedes, pero si quieres, ¿no? O si puedes, o sea, no sé, es que no sé si puedes hacer algo por mí, Jesús. Ya la cosa está tan verde y ya hemos hecho tantas cosas que Jesús, ya no sé pues, Señor, no sé si puedes. Dice, no, espérate, ¿estás siguiendo lo que estás diciendo? ¿Cómo que si puedo? Le dice al Padre, ¿no? Claro que puedo, todo es posible, dice. No se trata de que si yo puedo o no, dice, todo es posible, dice, si uno cree. Está hablando de fe. De fe. Entonces tenemos que entender, ese es uno de los grandes principios de esta serie, que una gran fe desata un gran poder. Es súper importante que entendamos y vivamos este principio. Una gran fe desata un gran poder. Y lo inverso es cierto también. Cuando no tenemos fe, vivimos sin ese poder. Vivimos sin ver muchas veces las cosas que Dios hubiera querido hacer. Entonces, vamos a regresar a Mateo. Y dice en el verso 11, de cierto os digo que muchos del oriente, Jesús está hablando acerca de la fe del centurión con otras personas a su alrededor, ¿no? Maravillado. Dice, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el trono de los cielos, más los hijos del reino, dice, los hijos del reino son los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera, mas allí será el lloro y el crujir de dientes. Okay, Jesús está diciendo mucho más de lo que tenemos tiempo para desempacar esta mañana. Pero en esencia está diciendo esto. Okay, este es el resumen. Está diciendo que es únicamente a través de la fe en Jesús, como este centurión, que se nos gana un lugar en el cielo. Ojo, Jesús creía en un cielo y un infierno literal. Hay gente que no cree en eso. Hay gente que cree que el cielo es una idea y que el infierno es una idea. No. Jesús creía en un cielo y un infierno literal. Tú puedes decidir no creer en eso, pero yo le creo a Jesús, porque Él es el único que ha estado ahí para contarnos. Entonces, yo le creo a Jesús. No, es un lugar real, literal. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que es únicamente a través de la fe en Jesús, la fe en Él, que se nos garantiza un lugar en el cielo. No es por nuestra nacionalidad, no es porque nuestros padres son cristianos, no es porque fuimos siempre a la iglesia, no, es porque tuvimos fe personal en Jesús. Ok, verso 13, vamos a terminar. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. O como decíamos nosotros, así sea, ¿no? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Voy a invitar a la banda para que pueda ir pasando mientras podemos ir cerrando esto juntos esta mañana. Ve y que sea hecho, dice, te sea hecho tal como creíste. ¿Te has dado cuenta? Usualmente cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, cuando nosotros oramos a Dios, ¿no? Decimos una frasecita al final, ¿no? Cuando ya terminamos de orar, ¿no? Y decimos, en el nombre de Jesús decimos nosotros, ¿qué decimos? Amén. Amén. ¿Qué significa? Así sea. ¡Ah! Así sea. Ese es el nombre de la serie. ¡Ah! Porque cuando nosotros oramos, decimos, ¿no? La razón por la que decimos amén es porque estamos, como que es un poco chistoso, porque estamos diciendo, Señor, haz eso, el otro, te pido eso, el otro, decimos en el nombre de Jesús, así sea, ¿no? Es como diciendo, Señor, estoy de acuerdo con mi propia oración, ¿no? Así sea, o sea que estoy de acuerdo con lo que acabo de decirte, ¿no? Y si no, ¿qué dirías? O sea, es un poco raro, es una de esas cosas raras del mundo cristiano. Pero decimos amén o así sea. Nosotros somos los que decimos eso. Pero mira, el tipo de fe que tenía este centurión había hecho que sea Jesús que le responda amén a su oración. Normalmente somos nosotros los que decimos amén, sí Señor, hazlo por favor, que así sea.
Pero Jesús está diciendo, no, así como tú has dicho, eso me gusta, que así sea. Jesús es el que estaba diciendo amén aquí. Qué increíble. Ese es el tipo de fe que Dios quiere despertar en ti. Que tú puedas creerle a Él de una manera que te permite ver lo imposible posible. ¿Ok? Y quiero terminar con 3 puntos súper rápidos sobre este pasaje. Porque hemos hablado de una gran fe de ese centurión, una gran fe. La primera de 3 cosas, si te gusta tomar nota, puedes apuntarlo, te animaría a que lo hagas. Una gran fe empieza con una verdadera humildad. ¿Ok? Es súper importante ver esto. Una gran fe empieza con una verdadera humildad. Este soldado le dijo a Jesús, no soy digno, Señor. No soy digno. ¿Y sabes? Tú y yo tenemos que reconocer lo mismo. No somos dignos. No somos dignos de ser rescatados. No somos dignos de ser perdonados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que decidimos apartarnos de Dios. Nosotros somos los que decidimos rebelarnos, pecar. Y no solamente una vez, pero varias veces. Y a veces después de que somos perdonados, muchas veces seguimos pecando y seguimos pecando y seguimos pecando. Y es como, no somos dignos. Pero la Biblia dice, aun cuando nosotros éramos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. En el libro de Romanos dice eso. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabemos que la razón por la que murió, dice en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna en Él. Entonces, no soy digno, es lo que dijo este centurión. Y es lo que nosotros necesitamos saber, Señor. Yo no me merezco tus bendiciones. No es que voy a trabajar y mira qué bueno he sido, ¿no? Hay algunas personas que creen eso, que tienen que portarse lo suficientemente bien como para que Dios los bendiga. Y yo tengo que decirte esto: no hay nada que tú puedas hacer para hacer que Dios te ame más. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que el amor de Dios crezca 1 milímetro más por ti de lo que ya es. Pero al mismo tiempo tendría que decirte que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. A veces vivimos con ese temor de que si hago esto, Dios ya no me va a amar, y si hago esto, Dios sí me va a amar. Y este sistema que hemos desarrollado muchas veces desde casa, porque vivimos con las secuelas de lo que vivimos cuando éramos niños en casa, de lo que nuestros padres inculcaron en nosotros. Y muchas veces ese es el chip que tenemos en la mente cuando se trata de Dios, es el chip que teníamos hacia nuestros padres. Pero Dios es nuestro Padre celestial, es diferente a nuestros padres terrenales. No sé cuál ha sido tu experiencia con tus padres aquí en la tierra, pero tengo que decirte que nuestro Padre celestial es increíblemente mucho encima de todo lo que nosotros hemos experimentado. Es mucho mejor, por más buenos que hayan sido tus padres. Entonces no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Él simplemente te ama, porque eres su creación, porque eres su hijo. Él te ama. Entonces cuando nosotros decimos no soy digno, estamos reconociendo: Señor, gracias por esa gracia que no merezco, pero entiendo que me amas, entiendo que quieres hacer algo en mi vida. Entonces una gran fe comienza con una verdadera humildad. Punto número 2: una gran fe confía en la palabra de Dios. ¿Te diste cuenta de lo que dijo el soldado? Dijo: tan solo di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Nada más. Una gran fe no confía en sí mismo, ¿no? Lo que yo digo se va a hacer, ¿no? Como esta idea que a veces hemos sido presentados en algunos círculos de la iglesia, ¿no? Como tú tienes que creerlo y se va a hacer porque Dios va a hacer lo que tú quieres. O sea, no estamos hablando de eso. Mira, el soldado estaba diciendo: Señor, haz lo que tú quieras, pero lo que tú quieras se va a hacer. Da la palabra, tan solo da la palabra. Es una fe osada como para creer que lo que Dios dice se puede hacer. Se trata de la palabra.
nuestra fe debe estar cimentada en los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos ver como realidad, no nuestros deseos y lo que nosotros queremos hacer. Señor, dame un Ferrari, dámelo ahora. No, eso no es de lo que se está hablando en esta serie. Se está hablando acerca de una fe, sí, una fe osada, una fe que arriesga, una fe que sacrifica, una fe grande, una fe que mueve montañas, una fe que cambia vidas, una fe que transforma ciudades. Claro que sí, pero es una fe que está cimentada no sobre nuestros propios deseos y lo que nosotros anhelamos, sino una fe que está basada sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es una gran fe, confía en la palabra de Dios. Se trata de la palabra de Dios. Y 3, y finalmente, una gran fe busca el beneficio de los demás. ¿Te diste cuenta que este centurión vino a Jesús y no le dijo: Señor, por favor, ayúdame porque tengo este problema, ayúdame? Podría ser que este centurión tuviera 1000 y otros problemas personales, pero lo que hizo maravillar a Jesús acerca de la fe de este centurión es que él estaba buscando el bienestar de alguien más, el beneficio de alguien más, de alguien que así como él no era digno, que no lo merecía. Una gran fe busca el beneficio de los demás. No vino a Jesús este centurión para que él hiciera su vida más fácil. Vino a Jesús para que él le diera vida a alguien más. ¿Y sabes? Eso es lo que estamos buscando hacer con esta ofrenda de fin de año. Si estuviste con nosotros la semana pasada, hemos vinculado a esta serie una ofrenda especial de fin de año. Y esto es lo que estamos buscando hacer. Es, Señor, queremos venir con un sacrificio. Queremos sembrar algo económicamente para poder ver lo que tú harás el próximo año, en el 2020. Hay muchas personas que, así como ese criado, necesitan ser tocadas y sanadas por Jesús. Quizás son personas en tu propia familia, quizás son personas en tu propio trabajo, quizás son personas que dependen incluso de ti de alguna manera u otra. Y Jesús, escúchame, ¿qué le dijo al centurión? Yo voy a ir y lo voy a sanar. Y eso es lo que estamos creyendo a través de esta ofrenda especial de fin de año. Estos recursos que van a entrar van a poder ser invertidos para poder alcanzar a alguien más. Una gran fe busca el beneficio de los demás. Esta ofrenda especial no se trata de hacer nuestras vidas más sencillas o más fáciles. Esta ofrenda especial se trata de que Jesús pueda darle vida a alguien más, de que podamos alcanzar a alguien más, de que podamos invertirlo para que alguien más, así como tú en algún momento escuchaste la palabra de Dios y tuviste fe en tu corazón, Dios hizo una obra en ti. De eso se trata esta ofrenda especial de fin de año. Entonces, lo que quiero que hagas, lo que quiero retarte a hacer en esta semana es, en los respaldares adelante de ti hay unos sobres especiales que hemos impreso para esta fecha, para esta ocasión. Quiero que tomes uno, quiero que te lo lleves a tu casa y quiero que ores con tu familia o solo o como sea. Quiero que ores y que esta semana, estos 7 días que tenemos hasta el próximo domingo, puedas poder orar y considerar: Señor, ¿cuál es ese sacrificio de fe? ¿Cuál es esa obra de adoración? Ese monto que va a representar para mí un sacrificio, algo que me va a costar, porque estoy orando que esto pueda ser algo que tú puedas usar en tu casa, en tu reino, para alcanzar a alguien más el próximo año. Entonces quiero que vayas, no quiero que lo hagas ahorita, quiero que tomes el sobre, que te lo lleves a tu casa, que toda esta semana estés pensando, estés orando, estés confiando en el Señor, estés tomando pasos de fe, que lo prepares y que lo traigas la próxima semana. Tráelo el próximo domingo. Vamos a tener al final de nuestra enseñanza, la última parte de la serie Así Sea. Al final de nuestra enseñanza vamos a tener un tiempo especial donde vamos a poder venir a dar como parte de nuestro servicio. Vamos a poder venir, vamos a poder, en un tiempo así de adoración, vamos a poder venir, vamos a poder dar nuestras ofrendas especiales de fin de año. Entonces, de eso se trata de poder alcanzar a alguien más. Tú eres invitado, eres bienvenido a participar. Esto no se trata del monto, pero se trata de lo que te cuesta. Hay algunas personas que pueden dar
de repente 1,000 soles o 5,000 soles y no sería algo que les cueste mucho. Hay personas que pueden dar 10 soles y es como un sacrificio así como, wow, me va a costar, dar 10 soles va a incrementar mi fe, ¿no? Y no se trata entonces del monto, se trata de lo que va a ser un sacrificio para el Señor. Con mi esposa y con mis hijos nosotros estamos orando esta mañana mismo nosotros hemos conversado, Señor, ¿cómo quieres usar ese tiempo? Nosotros queremos ser parte de ese tiempo de ofrenda también, queremos ser retados porque nosotros diezmamos en esta casa, porque somos parte de esta casa, mi familia y yo somos parte de esta casa y somos parte de los que contribuimos para esta casa, para que esas luces se paguen, para que alguien más pueda escuchar a través de estos micrófonos el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros no somos parte de eso, pero de alguna manera se convierte en algo casi rutinario y fácil de alguna forma. Hay algunas personas que diezmar es algo súper difícil, pero para nosotros se ha convertido en algo que es un gozo hacer, porque no es que no es un sacrificio, pero cada vez que lo hacemos nos damos cuenta, Señor, tú puedes hacer más con el 90% de lo que yo puedo hacer con el 100%. Entonces nosotros hemos hecho eso y hacemos eso parte de nuestra vida todos los meses. Cada vez que Dios nos da provisión, nosotros separamos el diezmo para el Señor y se lo damos aquí en la casa de Dios. Pero eso es algo diferente, eso es algo especial, eso es algo en lo que estamos orando, porque eso es algo que vamos a invertir para poder hacer nuestra voz un poquito más fuerte, para que alguien que está un poquito más lejos pueda escucharla y pueda conocer a Jesús. Así que estamos orando y quisiera que tú seas parte de este tiempo también con nosotros.